ombligo en el centro del ser humano y siendo el ser humano el centro del universo. Entonces ahora hemos descubierto que no. Entonces, y hasta bien entrada, no, claro, recientemente no, pero sí. Fíjate, Hildegard von Bingen, por ejemplo, en el siglo XIII, Leonardo da Vinci, en 1500, ¿verdad?, establecen en la proporción, por ejemplo, de las medidas del cuerpo humano de Leonardo, ¿verdad?, según Vitruvio, establecen la centralidad indudable, la medida de todas las cosas, la centralidad del ser humano. El ombligo está en el centro. Los seres primitivos, los seres antiguos, debieron de relacionar esa centralidad y la importancia simbólica que esto tenía con esa energía, con esa vitalidad que provenía del ombligo y del cordón umbilical. Si a eso se le añade, claro, la relación obvia entre madre que da vida, feto, que tiene esa vida y que se constituye gracias a la relación con la madre, y todo eso a través del cordón umbilical, no es de extrañar que de una manera al margen de los experimentos científicos propiamente dichos, que no son más que contemporáneos, pues hubieran llegado a esas conclusiones. Oye, y en medicina, Eduardo, es curioso, estáis asumiendo ahora esta centralidad del feto. Con relación a la madre, digo, ¿no? Había ginecólogos que se encargaban de esas cosas y no sé hasta qué punto existía una focalización en la medicina fetal, en qué caray, cómo se desarrolla aquello, qué enfermedades tiene. O sea, aquí ha habido un cambio, ¿no? Sí, sí. Bueno, en el feto, sí, claro, evidentemente nos centramos desde que podemos visualizarlo y fundamentalmente esto nos lo ha permitido la ecografía, ¿no? Yo creo que independientemente de las células madre, evidentemente que el cordón representaba la línea de la vida para el feto era una idea que probablemente fue intuitiva y que muchas civilizaciones más como fuente de sangre y sin intuir pues que era necesario, o intuyendo que era necesario que el feto viviese de la madre, que hay una serie de órganos que no utiliza y que esa línea es la que le permite utilizar a la madre para desarrollarse, ¿no? Lo de las células madre no creo que en aquel momento fuese tan intuido, ¿no? Pero finalmente ha sido así. Desde el que podemos visualizar al feto, además, hemos podido atribuirle una personalidad, porque los seres humanos nos movemos sobre todo por imágenes y evidentemente el poder visualizar y no abstraer una entidad que es el feto y el poder ver que aunque sea en blanco y negro, pero tiene una forma, a los padres fundamentalmente les permitió empezar a atribuirle la personalidad que le atribuyen al recién nacido, y a los médicos les permitió empezar a ver que algunas enfermedades que sabíamos que existían, de hecho podíamos identificarlas antes del nacimiento. ¿Cómo cuáles, las más Eduardo? Las más obvias y las más importantes, las que empezaron, porque la ecografía inicial, como cualquier técnica que se basa en el análisis de datos, es una que ha avanzado tan rápido como han avanzado los ordenadores, daba unas imágenes iniciales muy toscas, que no tienen nada que ver con la alta definición que tenemos hoy en día, pero grandes malformaciones se podían identificar y se pudo ver que algunas enfermedades que conocíamos, como por ejemplo la anemia fetal, que da unas manifestaciones porque hay una incompatibilidad entre la madre y el feto, que es una enfermedad que antes era muy importante. Hoy en día, desde que tenemos vacunas, ya ha reducido, aunque seguimos teniendo casos. Cuando el grupo de la madre y el feto son incompatibles, la madre destruye a través de sus anticuerpos los glóbulos rojos del feto, y esto era una enfermedad que producía la muerte del feto intraútero o después del nacimiento. Estos fetos presentan un fallo cardíaco, se hinchan de agua, y la ecografía permitió descubrir que en realidad podíamos ver que esto ya estaba pasando dentro del útero y como siempre en ciencia, por la contribución de muchos grupos diferentes, se pensó que quizás, igual que tratábamos a los recién nacidos que tenían esta enfermedad, pero no era tan grave y permitía que llegasen al nacimiento y se les podía dar sangre, se pensó, hombre, quizás podríamos darle sangre a este feto si consiguiésemos llegar adentro y meterle sangre, y quizás podríamos tratarlo dentro del útero. Y se hizo. Se hizo, y esto fue la primera terapia fetal, de hecho, con éxito, que fue el tratamiento de la anemia fetal, y fue el perfecto ejemplo de lo que es la medicina fetal, el poder ver al feto, que la madre lo vea, que el médico le diga tiene un problema y sabemos que puede ir mal, y que la pareja, habiendo visualizado al feto y no una abstracción, le atribuya una personalidad y demande las mismas soluciones que le pide a la medicina para sí mismo. Claro. Oye, vamos a ver, aparte del tema de la centralidad del cordón umbilical en la historia de las civilizaciones, ¿ha jugado también el papel de símbolo de la fertilidad? ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. Hay muchas culturas que siembran trocitos de cordón umbilical para que
ayude a crecer las plantas, ¿verdad? Que ellos utilizan. No me digas, sí. Claro, hay fertilidad, por supuesto, fertilidad humana, pero por extensión, fertilidad en general. Yo tengo una curiosidad y me gustaría que, a ver si tú pudieras contestarme. Cuando uno consume por vía oral, cuando se come el cordón umbilical, ¿eso tiene alguna consecuencia? Porque es bastante frecuente que el cordón umbilical se consuma en muchas culturas. Sí. ¿Todavía hoy? Todavía hoy. En España incluso, ¿verdad? ¿Sí? Hay lugares remotos en el sur de España donde... No, claro, tiene un valor simbólico, ¿no? En términos estrictamente biológicos, aunque sea un poco burdo hablar así, pero es como comerse una morcilla cruda. Pobres. Oye, pero a mí una bióloga muy conocida en Estados Unidos, divulgadora científica, vamos, escritora, me decía un día que ella explicaba este afecto filial entre madre e hijo o madre e hija, que supuestamente es muy difícil que un padre llegue a tenerlo con esta visceralidad y con esta profundidad. Ella lo atribuía a que seguramente, me decía, no está probado, pero seguramente se han quedado células del feto en el vientre de la madre, y es la pervivencia de estas células las que dan esta digamos, adicción adicional, ¿no?, a la relación. Eso también es Yo soy pura... bastante escéptico con esto. De hecho, las células fetales están en sangre materna desde muy principio del embarazo, y incluso hoy en día utilizamos la detección de estas células para determinar el sexo fetal o incluso el grupo sanguíneo fetal. Podemos aislar células fetales que pasan del feto a la madre, es decir, siempre hay células fetales en la madre, y de hecho hay una hipótesis actual bastante plausible que dice que algunas enfermedades autoinmunes por las cuales el individuo fabrica anticuerpos contra sí mismo se deberían, y son mucho más frecuentes en mujeres, porque en el embarazo han pasado células del feto, se han anidado en algún órgano, y esto podría ser el origen de algunas tiroiditis o de algunas enfermedades. Es un campo quizás que nos salimos un poco del tema, pero es decir, que células siempre existen. Yo opinaría que el vínculo materno-filial está mucho más vehiculizado por influencias de los roles educacionales, influencias hormonales probablemente, y por el rol de madre que una gran mayoría de mujeres tienen incluso desde la infancia. Y de hecho muchas de las mujeres que han soñado con su hijo y han creado una imagen de su hijo desde etapas muy precoces en su vida, es decir, que es un papel que estamos conociendo cada vez más, porque intentamos analizar cuál es el conflicto psicológico que le produce a una madre el que su hijo tenga una enfermedad, porque es una de las grandes catástrofes psicológicas que puede ocurrir en una madre, que es saber que la imagen prefigurada durante tantos años de pronto se está rompiendo, esa imagen ideal del hijo, además en el cual yo no soy psicólogo y me expreso con precaución en esto, pero en la cual ella ha proyectado como suelen hacer los padres más adelante, muchas de sus defectos, pues ha proyectado las soluciones en un ser perfecto que ella va a generar, ¿no? Oye, a lo mejor tienes razón, porque otra amiga que se ocupa de